el día de hoy nos encontramos con la psicóloga Yalena Tatiana Rendón Arbeláez, quien nos va a hablar o nos va a ampliar del tema de los trastornos del comportamiento. Pero entonces, antes de entrar en materia, voy a presentar el equipo colaborativo que está coordinando entonces este trabajo y la entrevista como tal. Entonces, en primer lugar, tenemos a la docente Lady Joana, a la docente Andrea Marcela Arias, a la docente Sandra Milena Torres Flores, a la docente orientadora Caterine Barragán Izaza y quien les habla, Juan Diego García Moreno, docente orientador. Entonces, nosotros somos estudiantes de maestría del segundo semestre en la UPB. Estamos cursando entonces en este momento la maestría en psicopedagogía y el día de hoy vamos a ampliar el tema de los trastornos del comportamiento. Ahora entonces ya entrando en materia, quiero realizarle una primera pregunta a Yalena y es que nos gustaría saber cuál ha sido su trayectoria laboral. Bueno, buenas noches, un saludito para todos. Bueno, les cuento que llevo 6 años de experiencia, 2 de ellos fueron con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y 4 de ellos han sido en primera infancia. Yalena, ¿cómo fue esa experiencia al trabajar con chicos que están en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Pues una experiencia grande a nivel profesional y pues muchas reflexiones en cuanto al qué hacer. Una de ellas, y pienso que la más importante, es trabajar en equipo, ¿cierto? Tener un equipo interdisciplinario, un equipo muy bien capacitado, que pueda entonces hacer una intervención teniendo en cuenta todas las necesidades de esta población. Entonces cedemos la palabra a la compañera que va a realizar la siguiente pregunta. Bueno, buenas noches, Yalena, y bienvenida de nuevo y muchas gracias. Bueno, quiero empezar con la primera pregunta. Quisiera pues que nos contaras de pronto qué estrategias de evaluación empleabas en el servicio de tu labor y si estas estrategias que se emplearon fueron llevadas a cabo por un equipo interdisciplinario. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, una de las grandes reflexiones era esa, ¿cierto? La articulación y el apoyo desde diferentes áreas. Entonces, claro que sí, o sea, desde psicología teníamos diferentes estrategias. Una de ellas era la entrevista, era una entrevista semiestructurada, ¿cierto? Esta entrevista se hacía con el objetivo de conocer un poco la historia del chico, conocer sus vínculos, sus autoesquemas, las creencias, y también se hacía una observación enfocada más que todo como a la identificación de conductas que presentaban estos chicos. Desde diferentes áreas en el programa se trabajaba entonces la intervención, teníamos trabajadores sociales, pedagogos, personas capacitadas en todo el área ocupacional. Eso era como básicamente. Perfecto. Y lo que para complementar la pregunta, ¿esas estrategias entonces eran implementadas por un equipo interdisciplinario y como por quienes estaba conformado? Claro que sí, lo que te decía, mira, estábamos psicólogo, trabajador social, pedagogo y una persona encargada de todo el área ocupacional. Ok, perfecto. Bueno, entonces continúo con la siguiente pregunta. En el ejercicio de tu labor y de los sujetos que atendiste, ¿qué características de los trastornos del comportamiento eran los que se presentaban con mayor frecuencia? Pues a nivel general, según nos propone el DSM-5, todas, ¿cierto? O sea, ¿cuáles en este momento de pronto les voy a mencionar? O sea, la primera era todo lo que está relacionado con las conductas que violan los derechos de los otros, ¿cierto? Porque ellos ingresaban por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, o sea, que ellos ya habían cometido algún delito.
¿cierto? Se presentaban muchas dificultades con el comportamiento, con el manejo de emociones, con la transgresión de las normas, había muchísima oposición en cuanto a las figuras de norma y de autoridad. Eso era más que todo lo que se evidenciaba en el campo en el que yo laboré. Perfecto. Le doy paso a mi siguiente compañera. Yalena, bienvenida. Muchas gracias pues por atender como a este llamado. Específicamente, ¿cuáles eran esos procesos de aprendizaje que se veían implicados en los chicos con este tipo de trastornos pues del comportamiento? Bueno, para responder esa pregunta, yo quiero contarles que en cuanto a los trastornos de conducta, había pues como mucho trastorno dual, ¿cierto? Había mucho consumo de sustancias psicoactivas, la mayoría de adolescentes eran policonsumidores. Entonces, desde ahí podemos también tener como una información preliminar y pensar pues que se afectaba la memoria de trabajo, la atención, eran chicos que tenían muy poca flexibilidad cognitiva, ¿cierto? En cuanto a memoria ejecutiva, pues se les presentaba mucha dificultad para planear esas actividades, para centrarse, mantenerlas, finalizarlas. Entonces, a veces se hacía un poco complejo centrarse en esas actividades que de pronto se proponían para las actividades pues, y el desarrollo de estas intervenciones. Y entonces se podría pensar que estas características están más dadas por el trastorno del comportamiento en sí o por ese trastorno dual que se da ahí, pues por este diagnóstico dual. No, yo pienso que hay algo de base que tiene que ver con el trastorno de conducta, ¿cierto? Porque son chicos que tienen muy baja tolerancia a la frustración, o sea, son chicos que lo detona cualquier situación que se presente, ¿cierto? Entonces tienden a ser muy irritables, tienden a enojarse con facilidad, ¿cierto? Entonces, no, hay algo que está dado pues como por la condición del diagnóstico en sí o de este trastorno, pero cuando hay este tipo de comorbilidad, obviamente a veces se hace que el fenómeno sea de pronto un poco más difícil de intervenir. ¿Y cuáles son esas herramientas que ustedes usaban para pues, de intervención específicas de las que me hablabas ahorita para superar estas dificultades de esta condición y trabajar la movilidad cognitiva y el desarrollo de potencialidades del aprendizaje en el sujeto? Bueno, desde la institución educativa se tenía un trabajo, o sea, es partir de que la institución es reeducativa, ¿cierto? Entonces se plantea un trabajo por proyectos. Había proyectos, por ejemplo, enfocados en el proyecto de vida, en la justicia restaurativa, en todo lo relacionado con los hábitos de vida saludables, disminución del consumo, como por mencionarles algo, ¿cierto? Entonces, había obviamente como una propuesta de intervención macro, pero también había, como les contaba anteriormente, un equipo interdisciplinario, un equipo que acompañaba las actividades diarias de los adolescentes y de esa manera podíamos hacer intervenciones en crisis, intervenciones grupales, familiares, según se presentara la situación, ¿cierto? Es muy importante mencionar que había un enfoque muy conductual, ¿cierto? Se implementaban ciertos refuerzos, ciertos estímulos, en ocasiones ciertas sanciones. Entonces, desde la mirada de la psicología, había una intervención conductual y obviamente en ese acompañamiento de los profesionales se lograba trascender un poquito en esos procesos de creencias, de pronto a veces irracionales de los muchachos, de pronto de todo lo que tenía que ver con ese manejo y control de impulsos, porque uno de los objetivos también de esa intervención es posibilitar y fortalecer todo lo relacionado con las habilidades sociales, empatía, comunicación y en fin. Listo, Yalena, muchas gracias. Le doy paso a la compañera con la siguiente pregunta. Hola Yalena, bienvenida. Gracias por tu tiempo. Mi pregunta es, ¿cuáles eran las metas específicas que se esperaban alcanzar
con la puesta en marcha con el plan de intervención? Ajá. Bueno, entonces, en cuanto a las metas, eran muy variadas, ¿cierto? Según el proceso del chico, ¿cierto? Pero a nivel general, ¿qué se buscaba? Bueno, entonces, lo que hablaba ahorita de pronto un poquito con los proyectos, y era que el chico entonces se pensara en cuanto al proyecto de vida, ¿cierto? ¿Cuáles eran sus metas, sus intereses, sus habilidades? Había un enfoque de justicia restaurativa, ¿cierto? De la no repetición de este tipo de comportamientos, lo que les contaba ahorita de pronto de desarrollar un poco más estas habilidades sociales, porque a ellos se les dificulta mucho eso, ¿cierto? Reconocer esas normas y ser un poco más funcionales en la sociedad, que tuvieran metas, que tuvieran sueños, proyectos, que se conocieran un poco a sí mismos. Eran como algunas de las metas en el plan de intervención. Le doy la palabra a mi compañera Sandra. Yalena, hola. Yalena, quisiéramos conocer que nos contaras una experiencia significativa que desees compartir con nosotros relacionada con el abordaje de una persona que ha presentado características relacionadas con los trastornos de comportamiento. Bueno, entonces experiencias quizás muchas, reflexiones también muchas. De pronto contarles una experiencia puntual y fue de un chico que llegó con un muy bajo pronóstico, ¿cierto? Por decirlo así. O sea, habían muchos factores de riesgo, la familia no acompañaba el proceso, era un chico que no había estado escolarizado y se logra vincular en el programa. Y podemos decir que hoy en día es una persona muy funcional, tiene ya su técnica, ha conformado su hogar, entonces el paso por la institución educativa o por esta institución le favoreció entonces lo que estábamos hablando de ahorita, plantear un proyecto de vida, reconocer sus habilidades, sus metas, sus intereses y ser muy funcional y ser un agente positivo como para la transformación social también, porque no era solamente ese proceso personal, sino que en el contexto grupal también se le dio un lugar importante, entonces ahí desde esos modelos también otros chicos pudieron identificar que bueno, se podía, que se podían desarrollar muchas habilidades personales, pero que también había como otro tipo, por decirlo así, muy, muy reflexivo, como otro tipo de camino, ¿cierto? Entonces esa es como una de las experiencias positivas, pero hay muchas. Bueno, y desde tu experiencia, el trabajo que has realizado, ¿qué recomendaciones podrías brindar a las personas, familias, docentes y demás actores sociales que intervienen en todos estos procesos, que contribuyan a facilitar o a prevenir la presencia de estos trastornos de comportamiento? Bueno, como recomendaciones, yo pienso que varias. O sea, lo primero es la importancia de a nivel personal, desde pequeños, formarnos en estrategias para el manejo de emociones, ¿cierto? Validar las emociones del otro, entender de que es normal si hoy no me siento muy bien, si hoy no estoy muy alegre, ¿cierto? Entonces, trabajar mucho a nivel personal, ¿cierto? Reconocer que es normal que a veces no gane, ¿cierto? Porque en esta población se identifica mucho lo que ya les mencioné y es la baja tolerancia a la frustración, ¿cierto? Entonces, bueno, que desde pequeños nos formen en eso, en que es normal y es sano perder y es normal y es sano sentirme triste, también en cuanto a las habilidades sociales, comunicación, empatía, eso a nivel personal. A nivel familiar, de pronto nos debemos sensibilizar un poco sobre cómo la familia puede ser ese factor protector, ¿cierto? Entonces, como una buena comunicación, cómo evitar al máximo el tipo, por ejemplo, de castigos físicos, cómo todo ese tipo de cosas pueden ayudar a que el hogar sea un espacio tranquilo y ameno para que el individuo, el adolescente, el niño pueda expresarse y pueda desarrollar pues como libremente su personalidad, ¿cierto? A las instituciones educativas, de pronto el llamado es a que nos capacitemos un poco, ¿cierto? Porque a veces decimos, ay, no, es que es el chico rebelde,
este tiene un trastorno, ¿cierto? Y muchas veces dejamos de lado que están pasando otro tipo de cosas, entonces sí, tener muy en cuenta esas características de alerta, pero también reconocer que la adolescencia es una etapa difícil, ¿cierto? Pero con un buen acompañamiento se pueden lograr muchas cosas. Y de pronto hay, bueno, las activaciones de ruta en la medida que sean necesarias, ¿cierto? Si hay muchos factores de riesgo, si hay muchos factores que identificamos que pueden estar relacionados con los trastornos de conducta, entonces es importante activar la ruta por su EPS o con el docente orientador de la institución, ¿cierto? O si se puede de manera particular también hacerlo, entonces buscar ayuda, o sea, que la familia entienda que es un proceso que ellos deben asumir muy responsablemente, pero que también hay otros actores que pueden ayudar, pues como en la formación y resolver como las inquietudes o los comportamientos que se estén presentando de pronto en ese momento. Y también es importante tener en cuenta a nivel de profesionales que nos debemos capacitar más, ¿cierto? Capacitarnos, estar muy informados, investigar. Y lo que les decía ahorita, que fue una de las grandes enseñanzas o reflexiones de este proceso que yo tuve, y es el trabajo articulado con las otras disciplinas, ¿cierto? Entonces, psicología no trabaja de lado, no, también está entonces trabajo social, también están los pedagogos, ¿cierto? Entonces, esas serían como las recomendaciones generales. Yo creo que me extendí un poco, pero eso es me parece que es supremamente relevante. Muchísimas gracias, Yalena, por tus aportes y por el tiempo que nos brindaste para esta entrevista. No, es con todo el gusto. Dale, muchas gracias por disponer de su tiempo y por acompañarnos en este espacio y ampliarnos pues como el panorama ya desde su experiencia, ¿cierto? Como saliéndonos de de los manuales diagnósticos que traen los criterios pero al fin y al cabo no aterrizamos en lo real esos criterios y por eso es bueno hablar con alguien o que nos hable alguien que ha tenido esa experiencia, ¿cierto? De frente con personas que presentan un posible diagnóstico de un trastorno del comportamiento.